Gusto en saludarles, estimados estudiantes. Hoy vamos a estudiar lo que son los perfiles de velocidad, y en el caso específico para flujo laminar y flujo turbulento. Eh, bueno, cuando hablamos de perfiles de velocidad, ¿a qué nos referimos? Primero que todo, debemos de tener conocimiento que el flujo a través de una tubería circular, ¿verdad? Es cierto que es constante, y hemos aprendido de que tiene una velocidad que también es constante. Si no cambiamos de diámetro, ¿verdad? La velocidad asumimos que es la misma en toda la longitud de una tubería. Sin embargo, la velocidad en realidad tiene diferentes valores en diferentes puntos de la sección transversal de la tubería. Observemos, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí. Tenemos un régimen laminar, régimen turbulento. Observemos la de que nos hace referencia a régimen laminar. Observamos ahí que dice que tiene un perfil parabólico, ¿verdad? En régimen laminar. Ok, ¿qué significa que tiene un perfil parabólico? Quiere decir que la forma que obtenemos al graficar las diferentes velocidades en diferentes puntos va a ser de forma parabólica. Entonces, nosotros, si quisiéramos o estudiáramos cuál es la velocidad, por ejemplo, en el centro de la tubería, observáramos que tiene un valor denominado máximo, ¿verdad? Que es la punta de la parábola, como podríamos observar, ¿verdad? Eso es en el mero centro de mi tubería. Ahora, conforme yo me alejo del centro de mi tubería, podemos observar que la velocidad va disminuyendo hasta llegar a lo que es la pared de mi tubería, donde la velocidad se hace cero. Claro, porque la tubería no es móvil, está estática, ¿verdad? Entonces las partículas que están en contacto con las paredes de mi tubería básicamente no se mueven. Y conforme nos vamos alejando de las paredes, ¿verdad? Estamos hablando que tenemos ese rozamiento, ese calor, esa fricción. Conforme nos vamos alejando de estas condiciones, ¿verdad? Que se dan cerca de las paredes, entonces tenemos la velocidad máxima, que es en el mero centro de mi tubería. Ahora, nosotros en las clases, por ejemplo, hemos estado utilizando una velocidad que le llamamos y le vamos a llamar velocidad promedio. Esa velocidad entonces es el promedio de todo este perfil. Y en este perfil, por ejemplo, la velocidad promedio está definida por esta línea discontinua que vemos aquí. Esa es la velocidad promedio, y esa es la velocidad que hemos estado utilizando nosotros en los estudios y cálculos y diseños de los sistemas de fluido, ¿verdad? Que es la que hemos estado utilizando hasta ahora, la velocidad promedio, ¿verdad? Pero claro que en varios puntos de la sección de mi tubería vamos a tener diferentes velocidades. Lo mismo pasa para el flujo turbulento, ¿verdad? Conforme nosotros nos acercamos al centro, vamos a tener una velocidad máxima, y conforme nos acercamos, ¿verdad?, a las paredes, la velocidad se hace cero, ¿verdad? Si ustedes observan también la diferencia entre el perfil de lo que tiene un flujo laminar y un flujo turbulento, podríamos observar que las diferencias entre las magnitudes de la velocidad en flujo turbulento, la diferencia entre una velocidad y otra, no es tan grande como lo es en un flujo laminar, ¿verdad? Recordemos que el flujo laminar está regido básicamente por las propiedades de viscosidad, y es un flujo que es bastante suave, ¿verdad? Es casi, las moléculas viajan de forma paralela de una con otra. Observen entonces la diferencia, por ejemplo, que hay entre este punto y este otro punto, ¿verdad? En magnitud de velocidad. Y ahora miremos aquí, por ejemplo, en flujo turbulento, la diferencia en que hay entre este punto que está aquí y este otro punto que está acá es bien poca. Recordemos que en flujo turbulento, entonces, esa condición de que tenemos ese flujo de
de forma de torbellino, en que la inercia es la que rige el movimiento de las partículas, hace que la diferencia de velocidades entre un punto y otro, las velocidades entonces no sea tan grande como en flujo laminar, ¿verdad? Estos son cuando yo hablo de puntos, por ejemplo, es que aquí trazamos una línea transversal en la sección de mi tubería y yo digo, bueno, en este punto específico que yo tengo aquí, la velocidad tiene esta magnitud. En este otro punto la velocidad tiene esta magnitud. En este otro punto la velocidad tiene esta magnitud. En el mero centro de mi tubería la velocidad tiene esta magnitud y es la velocidad que está en su punto máximo. Entonces, básicamente eso es lo que hace referencia, pues, este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Estos perfiles, cómo nosotros calculamos estos perfiles de velocidad para flujo laminar y para flujo turbulento. En el campo virtual hay un video que ustedes pueden observar para tener una mejor idea acerca de estos perfiles de velocidad. Se los aconsejo que lo vean, es muy bueno, muy didáctico, ¿verdad? Y pueden observar y una explicación bastante buena acerca del flujo a través de tuberías y los perfiles de velocidad que se crean. Ok, ahora en el caso particular de flujo laminar, entonces nosotros cuando queremos determinar una velocidad local en un punto específico de una sección de mi tubería, yo voy a utilizar esta fórmula. La fórmula entonces contiene las variables de velocidad promedio, que la velocidad promedio es la velocidad que hemos estado utilizando para hacer cálculos nosotros en clase, o la velocidad que es la velocidad de diseño, ¿verdad? Es esta velocidad. Esta RO es el radio máximo. O sea, por ejemplo, si la tubería tiene un diámetro de 10 centímetros, ¿verdad? Entonces quiere decir que el radio es 5 centímetros. Eso es el RO. Radio máximo es el radio básicamente de mi tubería. R va a ser entonces el punto específico donde a mí me interesa saber cuál es la velocidad, ¿verdad? Ese va a ser el valor de R. Bueno, miremos un ejemplo entonces para que tengamos una idea cómo vamos a interpretar los valores que obtenemos y cómo utilizamos esta ecuación. Entonces el ejercicio dice que calcule puntos en el perfil de velocidad desde la pared de la tubería hasta la línea central de esta, con incrementos de 8 milímetros. Incluir la velocidad en la línea central. La tubería es de plástico con un diámetro de tubería de 110.20 milímetros y el caudal de gasolina, o sea que el fluido de gasolina a 25 grados Celsius es de 3 litros por minuto. Ok, entonces, bueno, tenemos que calcular puntos de perfil, ¿verdad? Cada 8 milímetros. Entonces, para utilizar esta ecuación, yo necesito conocer el RO. En este caso, pues el RO, vamos aquí. Si yo digo que el diámetro es de 110.20 milímetros, eso me quiere decir que entonces que mi RO va a ser de 50.10, ¿verdad? Ese es básicamente mi radio de mi tubería, ¿verdad? Ok, en mi ecuación también dice que yo necesito la velocidad promedio. Si ustedes observan, nosotros tenemos aquí el caudal. Con el caudal nosotros podríamos determinar, y el caudal y el diámetro podemos determinar la velocidad. Creo que ese sería el primer punto a realizar, ¿verdad? El cálculo de la velocidad promedio, el RO, radio máximo, ya lo tenemos, y este R pues va a ser el valor que vamos a estar cambiando. Entonces vamos a calcular la velocidad. Tenemos que el caudal es de 3 litros por minuto, lo cambiamos a metros cúbicos por segundo. El área, ¿verdad? El área que la calculamos utilizando el diámetro, que son
110.20 milímetros, ¿verdad? El cálculo del área. Recordemos que velocidad entonces es igual al caudal entre el área. El caudal ya lo tenemos convertido en metros cúbicos por segundo entre el área, y entonces obtenemos una velocidad promedio de 5.282 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Esa es mi velocidad promedio. Ok. Ahora, para aplicar la fórmula, ¿verdad? Tengo que también determinar que si mi flujo es laminar o el flujo es turbulento. Para lo cual entonces voy a utilizar tengo dos formas de hacerlo, ¿verdad? Mediante el número de Reynolds, en el que utilizo la densidad y la viscosidad dinámica, o en el que utilizo la velocidad, diámetro y la viscosidad cinemática. Voy a utilizar esta ecuación que está aquí. Entonces la velocidad ya la calculé, ¿verdad? Ya la tengo. El diámetro ya me lo da el ejercicio, que son los 110.20 milímetros, aquí ya está pasado a metros. Y la viscosidad, que es la viscosidad del fluido, en este caso tenemos la gasolina a 25 grados centígrados, eso lo leemos de tablas, ¿verdad? Y me da 4.22 por 10 a la menos 7. Como resultado yo tengo un número de Reynolds de 1369, es laminar, ¿verdad? Porque es menor que 2000. Recordemos, para que sea laminar el flujo tiene que ser, el número de Reynolds tiene que ser menor a 2000. Entonces, el flujo laminar, ya sé qué ecuación es la que necesito aplicar. Entonces esta es mi ecuación de flujo laminar. Ok, tengo velocidad promedio, mi RO, ya sabemos, ¿verdad? Aquí está mi radio máximo, RO 55.10, ¿verdad? Y me dice entonces que voy a ir calculando la velocidad, que es esta que está aquí, ¿verdad? Voy a ir calculándolo con incrementos de 8 milímetros. Comienzo de 0. Entonces le doy el valor de 0 a R. O sea, que a esta R que está aquí, ¿verdad? En el numerador, yo le doy el valor de 0. Si en este caso, por ejemplo, 0 entre RO me va a dar 0. Pues básicamente solo me va a quedar el doble de la velocidad promedio. Y sería este primer valor que está aquí. Luego, entonces 8 milímetros. A este 8 yo lo meto aquí, ¿verdad? Y así. Voy desarrollando 8, 16, 24, 32, 40, hasta llegar a los 55.10. Si ustedes observan, al llegar al 55.10, que es el valor del radio máximo, ¿verdad? La ecuación se me vuelve 0, ¿verdad? Si R... ¿Por qué? Porque yo tengo que mi R es igual a mi RO. Entonces 55.5 entre 55.5 es 1. Y 1 menos 1, 0. Entonces toda la ecuación se vuelve 0. Mi resultado es 0. ¿Qué me quiere decir esto? Que mi radio máximo, recordemos que es en la pared de mi tubería, ¿verdad? Estamos hablando... Volvamos aquí un poquito atrás para que recordemos esta parte. Quiere decir que es este punto de aquí, ¿verdad? En este punto de aquí, entonces, recordemos que habíamos dicho que la velocidad es igual a 0, ¿verdad? Entonces está bien, quiere decir que nuestros cálculos son correctos, ¿verdad? En el extremo en el que tenemos radio máximo, la velocidad es igual a 0. Otra cosa que habíamos dicho es que en el centro de la tubería teníamos una velocidad máxima. ¿Cuál es la velocidad máxima? Es cuando mi R, cuando mi punto, estoy en el mero centro de mi tubería, ¿verdad? Vamos a ver, para tratar de ejemplificarlo un poquito mejor, vamos a hacer aquí un círculo y me disculpan, ¿verdad? Si es un poco... Entonces, este es el radio a un punto X. Pero en el mero centro, que está aquí, entonces el radio vale 0. Es máximo cuando ya está aquí, ¿verdad? En la mera pared. Pero cuando está aquí en el mero centro, entonces este radio es igual a 0. Y que habíamos dicho que pasaba cuando estábamos en el mero centro
que teníamos velocidad máxima. Por consiguiente, quiere decir que esta va a ser mi velocidad máxima, ¿verdad? En el punto en el que mi radio es igual a 0. Estamos en el mero centro de mi tubería. Ok. Y si ustedes observan, es el valor mayor de todos los valores que obtuvimos, es el valor mayor, ¿verdad? También tiene sentido. Conforme nos vamos entonces alejando del centro, ustedes observan que la velocidad va disminuyendo hasta llegar a 0, que es en la mera pared de la tubería, ¿verdad? Aquí. Ok. Bueno, espero que haya quedado claro el punto de el cálculo de los perfiles en el caso de el flujo laminar, ¿verdad? Recordemos que tenemos que determinar la velocidad promedio. La velocidad promedio la calculamos con el caudal y el área, ¿verdad? El área la calculamos con el diámetro de la tubería. Tenemos que también determinar el número de Reynolds para saber que estamos en flujo laminar y poder aplicar la ecuación pertinente a flujo laminar, ¿verdad? RO, el radio máximo, mi radio máximo de mi tubería, que es el diámetro entre 2, ¿verdad? En este caso era 55.10. Y R, pues van a ser, este R va a ser el que va a variar, ¿verdad? Esta R que está aquí, que está en el numerador de la ecuación, va a ser lo que va a variar, pues dependiendo de qué, de que lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Puede ser que nos pida cada 10 milímetros, 20 milímetros, 5 milímetros. En este caso en específico, el ejercicio nos decía que los calculáramos cada 8 milímetros, ¿verdad? Por eso lo hicimos así. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 y 55. Ok, ahora vamos a ver qué pasa para el flujo turbulento, ¿verdad? En el flujo turbulento, pues vamos a tener la velocidad promedio que está reflejada aquí por esta línea discontinua. Y el perfil, pues que recordemos que aquí habíamos dicho que las velocidades en sí sí varían, teniendo la velocidad máxima también en el centro, pero la diferencia entre un punto y otro, la magnitud de velocidad no es tan grande, ¿verdad? Vamos a ver cómo calculamos. Entonces, para calcular un perfil de velocidad, vamos a utilizar estas ecuaciones que están aquí, ¿verdad? Aquí sí vamos a utilizar el factor de fricción, F. Vamos a RO, es lo mismo, es el radio máximo. R va a ser el punto en específico que nos interesa determinar. El AB, que es la velocidad promedio también, ¿verdad? Podemos utilizar esta ecuación o esta otra ecuación que está acá abajo, ¿verdad? En esta otra ecuación, ¿cuál es la diferencia? Que utilizamos Y o Y. Esta Y la utilizamos, ¿verdad? Para hacer el cálculo de los perfiles. Y Y también viene aquí de esta ecuación que está acá. Ahora, en el caso de flujo turbulento, vamos a necesitar utilizar esta ecuación para calcular la velocidad máxima, ¿verdad? Que es la velocidad promedio multiplicada por toda esta ecuación que está aquí, que tiene involucrado el factor de fricción, ¿verdad? Ok, bueno, ahora miremos un ejemplo, cómo aplicamos estas ecuaciones. Entonces, una tubería de plástico tiene un diámetro interior de 50 milímetros y acarrea 110 litros por minuto de benceno a 50 grados centígrados. Calcule la velocidad promedio y la velocidad máxima y obtenga varios puntos del perfil de velocidad. Grafique la velocidad versus distancia a partir de la pared de la tubería. Ok, entonces vamos a calcular la velocidad promedio, la velocidad máxima y varios puntos del perfil de velocidad. Primer punto, entonces, la velocidad, cálculo de la velocidad promedio. Para calcular, bueno, para realizar todos los cálculos a todas estas nos dicen que tenemos benceno a 50 grados. Bueno, vamos a 25 grados en realidad, porque la tabla que tenemos, creo que ustedes tienen también, tenemos datos del benceno
a 25 grados. Entonces, la densidad, las propiedades del benceno, la densidad, la viscosidad dinámica, ¿verdad? Para hacer los cálculos en base a las propiedades del fluido. Bueno, entonces velocidad, como ya lo dijimos, caudal entre área. El caudal es un dato dado, ya los 110 litros por minuto los pasamos a metros cúbicos por segundo. Aquí realmente es metro cúbico, ¿verdad? Perdón, disculpen. Aquí son metros cúbicos, ¿verdad? El caudal a metros cúbicos por segundo. Tenemos el área la calculamos con el diámetro. El diámetro también es un dato ya proporcionado por el ejercicio, ¿verdad? 50 milímetros. Y pues la velocidad, caudal entre el área. Creo que en eso pues hemos estado practicando bastante. Creo que no hay problema, ¿verdad? Ahora, el número de Reynolds. El número de Reynolds, entonces vamos a utilizar en este caso la ecuación en la que tenemos densidad, ¿verdad? La densidad que habíamos dicho que son 860. Aquí está 860 multiplicado por el diámetro, por la velocidad entre la viscosidad, en este caso dinámica, ¿verdad? El resultado nos da 9.54 por 10 a la 4, es mayor a 4000, y por lo tanto es flujo turbulento. Ahora entonces vamos a calcular la rugosidad relativa, ¿verdad? Porque flujo turbulento, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Que vamos a tener que entrar al diagrama de Moody, o si ustedes lo prefieren, pues la ecuación que ya vimos en clase también para calcular el factor de fricción mediante una ecuación. Pues yo prefiero utilizar el diagrama de Moody, me parece que en mi caso es más sencillo. Entonces, para leer el diagrama de Moody necesitamos, ¿verdad?, la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Entonces, la rugosidad relativa, recordemos que es el diámetro entre la rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta depende del tipo de material. En este caso, pues es, me parece que era plástico, sí, plástico. Entonces, tiene una rugosidad absoluta de 3 por 10 a la menos 7. Nuestra rugosidad relativa entonces sería 1.667 por 10 a la 5. Con estos valores entramos al diagrama de Moody, ¿verdad? Con la rugosidad relativa y el número de Reynolds, y determinamos que el factor de fricción es de 0.018. Ok, ya tenemos el factor de fricción. Entonces podemos calcular la velocidad máxima. Recordemos que entonces que la velocidad máxima va a ser la velocidad promedio multiplicado por 1 más 1.43 por la raíz cuadrada del factor de fricción. Tenemos entonces que la velocidad máxima es 1.111 metros por segundo. Ok, listo. Ahora vamos a calcular varios puntos sobre el perfil de velocidad. En este caso lo vamos a hacer a cada 5 milímetros. Vamos a utilizar la segunda ecuación que vimos, en la que tenemos las variables de velocidad promedio, que ya la tenemos, factor de fricción, que ya lo tenemos, el RO, que es el radio máximo, ya lo tenemos también, y Y, que va a ser igual a RO menos R. En este caso, por poner un ejemplo de los cálculos que se vamos a hacer, porque yo le estoy presentando aquí ya la tabla con los resultados. Pero ¿cómo salieron toda esta tabla con estos resultados? Tenemos valores de Y tenemos el valor de la velocidad promedio, ¿verdad? Aquí en metros por segundo. ¿De dónde sale esta tabla? Bueno, de aplicar esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que está aquí. Por ejemplo, yo digo que para Y igual a 1, pero este Y que está aquí. Pero este Y igual a 1, ¿de dónde sale? Sale de que yo digo que mi RO es 25, y en el punto específico yo digo que es de 24, que R es 24. Entonces, si mi RO es 25 y mi R es 24, quiere decir que mi Y va a ser igual a 1. Entonces, aquí pongo, aquí está mi 1, ¿verdad? De esta Y que está aquí, 1 en mi ecuación. Y calculo entonces el valor de la velocidad en ese punto en específico. Aquí está.
Y así lo voy haciendo entonces con varios puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos para y igual a 0.5, 1, 1.5, ¿verdad? Hasta llegar al punto de donde tenemos la velocidad máxima. Ahora, esta velocidad máxima no la calculamos mediante esta ecuación. No, la calculamos de aquí. Este valor que está aquí en esta tabla, ¿verdad? Está calculado con la ecuación de velocidad máxima. Porque ya sabemos que la velocidad máxima es en el centro. Si utilizamos ¿qué pasa? Si utilizamos esta otra ecuación para calcular la velocidad máxima, nos va a dar un error. No se va a poder realizar el cálculo. Y esta es la velocidad en el centro. Entonces, bueno, aquí están los valores de mi cálculo del perfil de velocidad. Así, en este caso, vamos a graficarlos. ¿Qué nos queda? Nos queda esta gráfica. Observen. Es una fórmula, este sería el perfil. Velocidad máxima, miren, 1.111. ¿Verdad? La velocidad máxima en el centro, este sería el centro de la tubería, este punto que está aquí. Esta parte que está aquí sería la pared de mi tubería, aquí es 0. ¿Verdad? Y pues bueno, ahí vamos, conforme nos vamos alejando del centro, aumenta la tubería, la velocidad hasta llegar a mi centro. Aquí tenemos, miren, también la velocidad promedio, representada por esta línea discontinua. Aquí está, la velocidad promedio, 0.932. Esta es mi velocidad promedio. Y la velocidad, entonces, a los diferentes puntos que yo calculé. Cómo está y cómo se refleja mi perfil de velocidad. Entonces, así se calcula un perfil de velocidad para flujo turbulento, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿verdad? Si ustedes observan en los cálculos, básicamente es cálculo de la velocidad. En caso de que el problema no tengamos la velocidad, pues calcular la velocidad. El número de Reynolds, ¿verdad? Verificamos que es turbulento. Como es turbulento, entonces necesitamos calcular el factor de fricción mediante el diagrama de Moody o la ecuación de cálculo de factor de fricción. Y ya con el valor de factor de fricción podemos calcular entonces la velocidad máxima y los perfiles a diferentes puntos, ¿verdad? Aquí están, a diferentes puntos los perfiles. Y así sería una gráfica de ellos. Vamos a seguir estudiando lo que son el flujo, en este caso en secciones no circulares. Para esto vamos a realizar otro video, ¿verdad? Por estos momentos